Bienvenidos a Perspectiva Pastoral. Esta es una conversación con respecto al llamado, con respecto al servicio y el peregrinar de nuestra trayectoria ministerial en la iglesia local. Mi nombre es Vidal y quiero agradecer la oportunidad de poder entrar en este diálogo una vez más con cada uno de ustedes. Pero en particular en esta ocasión, y estamos grabando básicamente al principio de semana. Así es que una característica para los pastores, los lunes, obviamente, son días especiales por diferentes razones. Algunos estamos muy emocionados, algunos estamos no tan emocionados, dependiendo cómo nos fue el domingo. Pero la realidad es que en esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Y digo muy especial porque parte del privilegio de tenerlo aquí en casa y grabando en vivo es precisamente que mi hermano Julio Guarneri está solamente, yo podría decir, horas, no solamente días, pero horas, de dar inicio a su nueva trayectoria ministerial como el director ejecutivo de Texas Baptist. Así es que mi hermano Julio, un placer saludarte. Gracias. Y tenerte. Gracias, igualmente un placer para mí estar aquí contigo y compartir esos momentos contigo y con los pastores. No, y agradezco mucho que nos des un poquito de tu tiempo, porque sé que andas, ahorita es lo que se dice en inglés, crunch time. Ya ahorita es casi como el Super Bowl. Más o menos, algo parecido. Sí. Y bueno, solamente me puedo imaginar, hermano, porque la primera pregunta que te quiero hacer es a nivel de familia, pero antes de eso, uno de los distintivos que, conociendo un poquito de tu historia, es que estás transicionando vocacionalmente después de varias décadas del ministerio pastoral a una posición ahora denominacional. ¿Es la primera vez en tu trayectoria ministerial, básicamente? Sí. Sí, la primera vez he estado 39 años trabajando en la iglesia local, ¿no? Como pastor. Pastor, ministro de Educación, ministro de Jóvenes, pero en la iglesia local. Así ¿Y que, por primera vez? Por primera vez, tomando un puesto de tiempo completo en la denominación. Obviamente he servido en la denominación como oficial o a forma voluntaria, ¿no? A través de muchas posiciones. Ajá, pero así a tiempo completo es la primera vez. Bueno, y no solamente eso, pero otra vez, y eso en mi experiencia personal también, porque hace 3 años hicimos lo mismo, en cuestión de que el dejar el pastorado no es fácil. Correcto. No es fácil. No. Es un nuevo capítulo. Es complicado. Es un nuevo capítulo. Sí. Es un nuevo capítulo. Entonces, de veras, qué bendición. Hablaremos un poquito más acerca de eso, pero antes que hablar de eso, hablemos un poquito acerca de la familia. Platícanos, ¿cómo está la situación en casa, esposa? ¿Cómo está Mónica, los muchachos? Y yo sé que quieres hablar de nietos. Claro que sí. Eso que sí. ¿Cuántos tienes ahora, nietos? Ya 3. 3, gracias a Dios. La familia, pues, ha sido una bendición de Dios, ¿no? Mi esposa está ahí al pie del cañón, lista para apoyarme y contenta de la etapa que estamos viviendo como familia. Y también emocionada y un poco también, pues, con nervios acerca del cambio, ¿no? Pero en cuanto a la familia, pues, tengo a mi hijo Joshua, que vive aquí en McAllen. Trabaja a tiempo completo con Calvary, la iglesia Calvary, en producción y medios. Él se graduó de Dallas Baptist University con su licenciatura en estudios bíblicos. Y luego le sigue mi hija Rachel, que graduó de Baylor como enfermera. Está casada con Jaciel García, es maestro, y los dos tienen a mi nieto Daniel, que tiene 3 años, con el que paso la mayoría del tiempo de abuelo, es con Daniel. Porque ¿Él es el mayor? Es el mayor, es más activo y el que me busca. Y luego acaban de tener hace 3 semanas una niña, Lía se llama, y así que está recién nacida. Y pues ellos están bien, gracias a Dios, contentos, ajustándose también al cambio, ¿no? Claro. Le sigue a ella Mía, que vive en Corpus Christi, y ella tiene la otra nieta, se llama Antares, con Joseph. Estuvieron aquí para el Día de Acción de Gracias, con el resto de la familia. Y el menor se llama Esteban. Él graduó de la Universidad de Texas en Austin en enfermería también, y ahora está sacando su maestría en el mismo campo, pero en la Universidad de A&M, College Station. Así que se fue de Longhorn a Aggie. Así que tiene las
las dos calcomanías en su camioneta. Wow. Y su esposa Brooke, que graduó de Baylor. Ya Sí, se casó, ajá, sí. Ok, perfecto. Tuvieron una boda privada, Claro. tuvimos una boda privada como familia, y va a tener una boda más pública en marzo, pero ya son... Todos se te casaron ya entonces. Excepto Joshua, el mayor. Oh, Joshua se te casó, Ajá, es cierto. sí. Entonces, de tus nietos tienes 2 aquí y tienes una en Corpus. Correcto. Y tienes 2 niñas y un varón. Correcto. Entonces, wow, Sí, sí, qué bendición, sí, sí. qué bendición tan grande. Así Hermano, ¿y esta transición que estás haciendo para la ciudad de Dallas ahora como director ejecutivo de Texas Baptist? Háblame de la familia, cómo ha funcionado porque otra vez has estado aquí, serviste en Calvary Baptist aquí en McAllen por 13 años. 13 años. 13 años, sí. Lo cual implica que tu familia ha estado básicamente en esta área, relativamente cerca a ti, en el mismo entorno, y ahora moverte Sí. 9 horas de distancia. Sí, sí, no. Antes de venir a McAllen, estuvimos en Fort Worth, en la iglesia de Getsemaní, por 17 años. Es cierto. Y ahí es donde ellos se criaron, Ahí, en esa iglesia y en esos distritos escolares y eso, ¿no? Cuando Calvary nos llama hace 13 años, Joshua, el mayor, ya estaba en la universidad, en Dallas Baptist, entonces él se quedó y los otros 3 se vinieron. Y al ir graduando de high school, pues se fueron a la universidad. Josh vino a trabajar acá, entonces fue como un cambio, ¿no? Entonces Josh era el único aquí por algún tiempo. Rachel y su esposo vivían en Lubbock, porque ahí fue su primer empleo. Okay. Y Steven estuvo en Austin por un tiempo. Y pensamos que ahí se iban a quedar o que algún momento nos íbamos a volver a ver en el área de Dallas, ¿no? Pero resulta que hace casi 2 años que Jaciel y Rachel decidieron venirse de Lubbock acá para estar cerca de los abuelos. Y entonces Steven y Brooke, que los dos estaban viviendo en Austin, también decidieron regresarse al valle, estar más cerca de la familia. Entonces ha sido un poco irónico, ¿no? Que aunque habían estado lejos, ahora en los últimos 2 años han estado cerca y nos resulta esta oportunidad, ¿no? Pero ha sido una conversación familiar con ellos desde el principio de que la oportunidad salió. Ellos siempre han estado pues apoyando y animándome y diciendo de alguna forma el Señor nos va a guiar a seguir conectados y quizás a estar juntos, ¿no? Claro. Así que ellos tienen sus propias decisiones, pero ellos siempre han valorado el estar cerca de la familia y claro que nosotros estamos agradecidos por ello. Es una bendición que quieran estar cerca de nosotros ahora que ya son adultos y que tienen sus propios matrimonios, sus propios hijos. Y esa es la otra cosa, hermano. Y otra vez, conociéndote a través de los años, es obvio que como en el pastorado, y no nada más en el pastorado, yo diría que en cualquier otra vocación, tu relación familiar, tu núcleo familiar eventualmente va a jugar un papel importante en que esto funcione y salga adelante. Claro. Entonces, el saber que el Señor te ha bendecido a través de esos años ahí en Calvary y ahora al dirigir el ministerio de Texas Baptist, definitivamente eso juega un papel sumamente importante. Algunos comentarios que quiero hacerte o preguntarte, mejor dicho, esta transición ministerial, si pudieras de alguna manera describirla, ¿cómo describirías la temporada o la etapa en la cual estás hoy en día? Pues es una temporada interesante para mí. Creo que para mí el ministerio pastoral ha sido algo que ha sido de mucha bendición, lo he disfrutado a pleno, ¿no? Y de hecho que en las pocas semanas que no he estado en el pastorado, lo echo de menos, ¿no? Entonces, para mí lo que es predicar, lo que es tratar con los miembros, estar ahí con ellos en sus momentos difíciles, celebrar los momentos de bodas, de cumpleaños, de triunfos, esa relación tan cercana con los miembros, el trabajar con el staff, todo eso a mí siempre me ha encantado, ¿no? A veces agota, ¿no? Pero con un sentido de satisfacción, ¿no? Claro. Entonces, el transicionar de eso a esta nueva etapa para mí, pues yo siento que es el momento indicado para mí personalmente, ¿verdad? Porque creo que con la experiencia de 39 años de trabajar en la iglesia, entonces
es un momento en el que el Señor me está llamando a invertir en otros líderes, en otros pastores, en una forma más amplia. Y es una oportunidad que pues para mí es un privilegio. Me siento muy honrado de tener esa oportunidad y siento mucha emoción de las posibilidades que se dan. Sé que va a ser distinto, sé que las relaciones de alguna forma no son tan cercanas como cuando tienes tu propia congregación, pero creo que también las oportunidades de tener influencia, de poder apoyar, de poder hacer un impacto a nivel reino, pues son emocionantes. Y para mí creo que el tiempo en mi edad, en mi vida, creo que es un tiempo adecuado para ello, ¿no? Que puedo impartir no de la ignorancia, sino de la experiencia, ¿no? Claro. Y comprender y valorar, ¿no? El trabajo porque sé lo que es estar ahí, ¿no? Claro. Así que, pues, en fin, es algo emocionante para mí. Siento que la transición que estás viviendo es una transición donde de pastorear la iglesia local vas a empezar a pastorear líderes que pastorean líderes o que pastorean pastores, porque el trabajo denominacional tiene mucho que ver con eso. La pregunta que tal vez te haría es, porque es una de las cosas que el Señor nos ha llamado a hacer como pastores, es la predicación, porque y tú sabes esto ya, pero la bendición de estar en una iglesia por 17 años allá en Fort Worth, en Getsemaní, 13 aquí en Calvary, es que creas una cultura o creas hábitos, sistemas de predicación. Cómo crear los sermones, cómo hacer las series, tienes un equipo de trabajo, en fin. No sé si te vaya a pasar esto o no, pero en lo personal me ha pasado a mí por 3 años ya de estar sirviendo con Texas Baptist, que he predicado mucho más que lo que prediqué antes. Y parte de ello es porque las invitaciones típicamente son de fin de semana, en cuestión de entrenamientos. Pero este ha sido el reto. El reto ha sido de que ha sido difícil crear los sistemas. Porque como estás en una iglesia diferente cada domingo, en un contexto diferente, una audiencia diferente. Entonces, en fin, es una de esas transiciones que a veces extrañas. Porque otra vez, estás acostumbrado a un ritmo de vida, ¿no? Todos tenemos esa, en cualquier otra profesión, tienes un ritmo de vida. Claro. Entonces, ese ritmo a nivel de predicación, hasta cierta manera, pienso que va a cambiar por naturaleza. Es obvio que va a cambiar. Porque no estás al frente de una congregación como típicamente lo haces, donde la predicación es uno de los papeles principales que uno desarrolla como pastor. Entonces, otra vez, son de las cosas que definitivamente eso ayuda mucho. Hermano, en tu trayectoria, no solamente ministerial, pero personal, háblanos un poquito acerca de lo que fue antes y lo que fue después de tu llamamiento al ministerio. ¿Vienes de un hogar cristiano, de un hogar no cristiano? ¿Cuál es esta trayectoria tuya? Sí, pues yo vengo de un hogar cristiano, de hecho, de un hogar ministerial, ¿no? Entonces, yo nací en la Ciudad de México porque mis padres los habían enviado de Monterrey a México a trabajar en evangelismo y discipulado en la Universidad Autónoma de México. Entonces vivíamos en un apartamento a cruzar la calle de la universidad y los estudiantes venían a nuestra casa y escuchaba desde niño conversaciones del evangelio, de discipulado. Entonces, ese fue el inicio, ¿no?, de mi vida. Y entonces, mis padres siempre involucrados en el ministerio, en la Ciudad de México, en Monterrey, después aquí en el Valle. Y pues para mí, yo siempre aprecio el hecho de que el Señor me haya dado la oportunidad de conocer el Evangelio y conocer el ministerio desde la niñez. Pero como niño, aún como adolescente, había cosas que yo resentía de ser hijo de ministro, lo que se esperaba de mí, lo que mis padres, quizás sin tener la intención, me comunicaban de las limitaciones de ser una familia pastoral y de lo que no podíamos hacer financieramente o lo que no podíamos demostrar porque la gente nos iba a criticar, todas esas cosas. Además de que llegué a ver conflictos en la iglesia y cuestiones internas que quizás otras familias no se dan cuenta, ¿no? Y entonces yo definitivamente, aunque siempre hubo la fe en Dios, a veces una fe más clara, a veces no tan clara, yo me dije a mí mismo que
que nunca iba a estar en el ministerio. O sea, que no, que para mí eso no, que no quería estar limitado por una iglesia. Quería servir al Señor, pero con libertad, con mi propia profesión, etcétera, ¿no? Entonces, así fue. Y pudiera contarte muchos más detalles de mi trayectoria de fe, ¿no? Pero para ser un poco más conciso, a la edad de los 16 años, entonces el grupo de jóvenes de nuestra iglesia, en aquel momento vivíamos en una ciudad que se llama Beeville, en el sur de Texas, cerca de San Antonio. La primera iglesia bautista de Beeville, mi papá era el pastor allí. Y fuimos al Congreso Juvenil, al Congreso Hispano de la Convención Bautista de Texas. En aquel momento fue en la Universidad Bautista de Houston. Y fuimos para asistir, para andar con los jóvenes y todo eso. Y recuerdo que en aquella noche... ¿Tú estabas en la prepa en ese tiempo? Estaba en la high school, sí. Okay. Entonces, tenía 16 años. Okay. Entonces, el orador de aquel momento estaba hablando de cómo mi generación tenía la oportunidad de participar en completar la Gran Comisión. Y en aquellos momentos se hablaba mucho de ello a nivel de la Convención Bautista del Sur, a nivel nacional había un énfasis que en inglés se llamaba Bold Mission Thrust. Y la idea era que la Convención Bautista del Sur podía de alguna forma compartir el Evangelio con todo el mundo para el año 2000. Wow. Y entonces había ese fervor, ese interés, pero en aquel momento el predicador lo enfocó a nuestra generación de jóvenes y decir, ustedes pueden ser esa generación y quizás Dios está llamando a dedicar tu vida a ello, ¿no? Entonces yo empecé a sentir una lucha interna, ¿no? Y terminé por rendirme al llamado del Señor. Me acuerdo que me levanté, estaba casi atrás, ¿no? Y pasé hacia el frente y de rodillas ahí le dije al Señor, Señor, yo sé que había dicho que no, pero si tú me llamas, yo estoy dispuesto. En aquel momento dije, nada más que no al pastorado, o sea, ministerio de jóvenes, ministerio misionero, estudiantil, pastorado, que no. pidas. Pero así inició la jornada, o sea, mi proceso de entrega y ya empecé a entender que terminando la high school, al ir a la universidad iba a terminar yendo al seminario y terminando. Entonces empecé a servir en la iglesia local. Terminando high school, la iglesia en aquel momento ya estábamos en otro pueblito más pequeño, se llama Freer, entre Laredo y San Antonio. Y la iglesia, la First Baptist Church de Freer, me licenció al ministerio. Y me dio la confianza de pastorear la misión Calvary de Freer. Era una iglesia de pues una docena de personas, claro, ¿no? Pero claro. Los fines de semana me tocaba predicar, enseñar y entonces durante la semana estaba en Corpus Christi en Del Mar College, empezando mis estudios. Así que eso fue... ¿Ibas y venías en ese tiempo? Venía, o sea, estaba de lunes a viernes en Corpus Christi y sábado y domingo en Freer. Sirviendo ahí. Ajá. Entonces, básicamente, ese podría ser que esa es tu iniciación en el ministerio vocacionalmente. Sí. Aunque siempre has servido, ¿verdad? Siempre serviste en la iglesia. Correcto. Pero ahí es donde tu primer responsabilidad. Responsabilidad pastoral, vamos a decir. Okay. Que empezar a predicar todos los domingos y eso. ¿Qué edad tenías? Tenía 19 años. 19 años. Quiero regresar a eso un momento, pero antes de movernos ahí, es el 1 de diciembre del 2019. Quiero que nos transportemos a ese mes, el último mes del 2019. Estamos a 3 meses de que entre la pandemia. Estás pastoreando Calvary Baptist, obviamente, y a todos nos agarra por sorpresa. Sabiendo lo que sabes ahora, después de haber atravesado la pandemia, y estamos post-pandemia, obviamente, gracias a Dios, ¿cómo hablas a la iglesia? ¿Qué haces? ¿Cómo navegas esas aguas tan inciertas en ese tiempo, sabiendo lo que sabes ahora? Si estuvieras ahorita en el 2019, ¿qué harías? Mira, una de las cosas que nosotros habíamos tratado de avanzar antes de que llegara la pandemia era enseñarles a los grupos en la iglesia, que nosotros llamamos grupos de crecimiento,
pudieras llamarle células, clases de escuela dominical, etcétera, ¿no? Nosotros le llamamos grupos de crecimiento, pero son los grupos pequeños, por decirlo así, que tienen unas características especiales en Calvary. Pero nosotros habíamos estado tratando de guiar a los grupos a funcionar como mini congregaciones, ¿no? De cómo tener comunidad, de cómo estudiar la Biblia, de cómo alcanzar a las personas para Cristo, aún animándoles a bautizar, a celebrar la Cena del Señor, a identificar ministerios en los cuales pueden estar involucrados. Y habíamos progresado en cierta forma, pero muy despacio, muy suave, no queríamos presionar, ¿no? Cuando estar en contacto con los líderes de grupos que cuiden a sus mini congregaciones, que estén al tanto de ellos, ¿verdad? En nuestro caso en Calvary, 2,000 miembros y un staff, vamos a decir, un staff pastoral de 7, pues el estar al tanto de todos los miembros, cómo están, quién se enfermó y quién necesita comida y todas esas cosas, pues resultó un poco difícil, ¿no? Entonces, sí había grupos que estaban ya listos para operar y funcionaron bien, ¿no? Pudieron hacer el cambio ya sea a verse en persona o a funcionar en Zoom, y algunos lo hicieron. Pero lo que yo hubiera, sabiendo lo que sé ahora, lo que hubiera hecho diferente es que hubiera equipado a que todos los grupos funcionaran así. Porque hubo grupos que no aprendieron a funcionar así. Una de las características a funcionar intergeneracionalmente, en otras palabras, cómo incorporar en los grupos a tanto adultos como jóvenes como niños. Algunos grupos lo han hecho bien, otros no. Entonces, para mí, eso fue la oportunidad perdida, por decirlo así. Que si volviera a suceder, es donde invertiría, ¿verdad? Claro que invertimos en todo el sistema de live stream y toda la tecnología. Claro que fue una inversión y fue importante y todavía creo que es algo que estamos aprovechando, el dar en línea y esas cosas que siempre uno había querido hacer, pero nos forzó a hacerlo en la pandemia, ¿no? Pero en cuestión más orgánica, creo que eso sería para mí. Wow. Y estás hablando que la pandemia sucede después de 10 años que tenías de pastor ya, ¿verdad? Aproximadamente. Exactamente 10 años, sí. Mi aniversario décimo fue el 2020. Y hago ese comentario porque es obvio que después de 10 años el Señor te ha concedido crear credibilidad entre la gente, donde este tipo de transiciones es como cualquier otra transición. Al final de la conversación, aun cuando eres un líder muy capaz o muy educado, cualquiera que sea, mucha experiencia, es como todo. La pregunta es si la gente va a confiar en tu liderazgo. Esa es la pregunta. Correcto. O sea, si vas a confiar en lo que está en la dirección. Sobre todo en un tiempo en el cual hay mucha incertidumbre. Estamos tratando de figurar qué hacer y, en fin, fue un tiempo un poco difícil para todos. Si pudieras usar una palabra para describir tu peregrinaje ministerial, ¿qué palabra usarías? Yo diría que tendría que ser la palabra gracia, ¿no? Creo que somos salvos por gracia, somos llamados por gracia y aún somos dotados por gracia. Y yo creo que no solamente hemos recibido y el ministerio que hacemos es por gracia. Si algo hacemos bien y si algo hay victoria es por gracia, ¿no? Claro. Es simplemente porque aplicamos nuestra fe y nuestra obediencia y el Señor obra. Y también porque impartimos esa gracia, ¿no? Creo que el tratar a la gente con gracia, el entender que Dios los ama incondicionalmente, el no funcionar como una iglesia legalista,
sino a enseñarle a la congregación, a las personas a experimentar y a vivir en la gracia, ¿no? Es donde yo creo que hay satisfacción. Tú ves el poder de Dios que obra en la vida de las personas, la liberación que eso efectúa. Así que para mí esa tendría que ser la palabra. Esa palabra es obviamente fundamental en nuestra doctrina, la palabra de Dios, porque me haces pensar en la palabra voluntaria, de que la gracia es algo que Dios da voluntariamente. Y menciono esto porque, regresando a la cuestión del COVID, cuando pasamos la pandemia, fueron tantos los retos que cuando el cristiano pasa por situaciones difíciles, a veces se nos olvida que la gracia es voluntaria y actuamos como que si Dios no la debiera. Entonces, y otra vez, estoy pensando en la pandemia, o sea, fueron momentos difíciles para mucha gente y típicamente o no le reclamamos a Dios, pero tomamos una actitud donde diciendo, hey, este no fue el trato que hicimos, o sea, en fin. Entonces, ahorita que dices la palabra gracia, me haces pensar, gracia voluntaria. Voluntariamente el Señor la otorga. Entonces, parte de ello es la administración de ello. Si pudiéramos regresar a esos fines de semana donde manejabas de Freer a Del Mar College, ahí en Corpus Christi, y tu trayectoria semanal, 19 años de edad, y en lugar de que fuera yo el que está sentado ahorita aquí enfrente de ti, en el 2023, al final del 23, moviéndote al 24 y tomando una responsabilidad como la de dirigir a los bautistas de Texas, y Julio de 19 años se sentara aquí contigo, ¿qué le dirías a Julio de 19 años? Pues yo creo que le recordaría la importancia de cuidar la vida espiritual, la importancia de no tener temor de buscar ayuda, de buscar consejo, de rodearse de personas que te valoren, pero que también tengan el valor de llamarte la atención, de pedirte cuentas. Creo que y obviamente de servir en donde el Señor te ha puesto, ¿no? Yo creo que muchas veces, no muchas veces, pero algunas veces he observado que hay personas que están sirviendo y como que sienten que están esperando la próxima oportunidad o están esperando que Dios los saque de allí para algo mejor, algo mejor, ¿no? Y eso es, creo que nos perdemos la bendición de que si Dios te ha puesto en un sitio, ahí te toca servir y hazlo de todo corazón, o no lo hagas. Pero si vas a estar ahí, hazlo de todo corazón y déjale al Señor los resultados, déjale al Señor, ¿verdad? Y cuando el Señor esté listo para llamarte a otro lugar, te llamará o no. Exacto. Pero servir, brillar en donde el Señor te ha puesto. Y ahí creo que ahí hay satisfacción. Definitivamente. Siento que estás describiendo distintivos que tienen que ver con el carácter del individuo. Todo lo que acabas de decir, y menciono eso en contraste a habilidades, porque es obvio que las habilidades son importantes y por eso es que hay una frase que usa un pastor de México, amigo mío, que dice que hay que afilar el hacha. Entonces, es la cuestión de las herramientas y por eso los que tienen la oportunidad de estudiar, obviamente deben de estudiar y prepararse. Pero esas habilidades son importantes, pero lo que no podemos negociar es el carácter. Y siento que lo que has descrito ahorita es cuida tu carácter. Correcto. Cuida aquello que te lleva a una vida a construir y edificar y que puedes perderlo en una experiencia, tú sabes, claro, en esa situación. Y creo que parte del carácter, ¿no?, es tener la disposición a siempre ser un discípulo, ¿no? O sea, a siempre estar en el, vamos a decir, en el lugar de aprendizaje, ¿no? Yeah. Entonces, si parte de tu carácter es decir, no he llegado, estoy aprendiendo, necesito aprender, entonces las aptitudes, las habilidades, el conocimiento se va a desarrollar, ¿no? Va a ser el producto de ello en ese aspecto. Correcto. No, definitivamente, definitivamente. Estas son las preguntas más importantes que yo he considerado porque en el trabajo que hemos hecho a través de los años ya pastoral y
denominacional ahora, creo que este es uno de los retos que todo pastor enfrentamos y nuestra generación, y es el ministerio de sucesión. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es esta. Si tú tienes una iglesia, o un pastor tiene una iglesia, y la iglesia le diera al pastor la libertad de escoger a su sucesor, ¿qué recomendaciones darías o sugerencias darías para que un pastor pudiera preparar esa transición? Y cuando digo esto, especialmente en ese sentido, acabo de ver un reporte donde el pastor promedio en Estados Unidos tiene 60 años de edad. Y en Estados Unidos, típicamente, la edad de retiro o de pensión, como decimos, es a los 65, 67. Entonces, si ese es el caso, estadísticamente hablando, el pastor promedio está en sus últimos años de servicio en la iglesia. Entonces, esa transición ministerial, asumiendo que la iglesia le da la libertad de escoger o de liderar o de dirigir ese proceso de transición, ¿qué serían algunas cosas que recomendarías? Pues en primer lugar, creo que, porque esto lo he pensado, lo he leído, lo he observado en otros casos, en iglesias donde aparentemente ha sido un éxito el proceso de sucesión. Y creo que la mejor forma de aplicarlo es cuando el pastor está listo para jubilarse. O sea, lo digo porque, aunque yo ayudar a la iglesia a tener cuando menos un periodo interino Estable. estable. Pero más específicamente de un proceso de transición, creo que es importante comunicar con tiempo los planes y comunicarlo, vamos a decir, en círculos concéntricos, ¿no? O sea, al inicio con un par de personas que están muy cercanas, ya sea tu staff o líderes, ¿verdad? Y hablar con ellos, orar con ellos, y luego ir compartiendo con un grupo un poquito más amplio, más líderes, ¿verdad? Hasta que toda la congregación esté involucrada en, este es el plan, eso es lo que estamos pensando. Y yo creo que debe ser un buen balance entre la influencia del pastor que ha estado ahí y la representación congregacional. Yo creo que cuando menos en los casos que yo he observado donde ha sido un éxito, la congregación ha estado involucrada en elegir un equipo que trabaja en ello, ¿verdad? En desarrollar cuál es el perfil, cuáles son las características, cuál va a ser el tiempo de transición, si el primer año el que viene está como asociado, el segundo año hacen un intercambio, el tercer año el pastor saliente queda como consultante, qué va a pasar después, si el pastor que sale se va a ir o se va a quedar en la iglesia. Todo eso se tiene que pensar y trazar. Y creo que aunque el pastor pueda dar liderazgo a eso, que es importante que la congregación sienta que no es solamente el pastor quien escogió a su sucesor, sino que guió a la iglesia en el proceso de decisión, para que la iglesia tenga ese sentido de que en oración nos involucramos en ese proceso. Es nuestro pastor, no es el pastor que el hermano nos dejó. Que nos asignó. Creo que eso es importante. Y creo que se puede hacer, ¿no? Y es mucho, creo que daría un resultado mucho, vamos a decir, la posibilidad de éxito es mayor que cuando el pastor se va y queda un comité de búsqueda y a veces están un poco desorientados o alguien más viene y los encandela o etcétera, ¿no? Y o desanimados, porque la salida de un pastor desanima gente y pierdes gente también en ese aspecto. Exacto. Eso puede ser otra razón en ese aspecto. Sí. Esta conversación es definitivamente importante considerar para nosotros como pastores porque
Estoy pensando en tu trayectoria en particular, 17 años en Getsemaní, 13 aquí, o sea, son bastantes años invertidos. Ajá. Entonces lo que deseas, obviamente, es en ese periodo transitorio es simplemente que el Evangelio continúe haciendo y no ver retroceso. Correcto. ¿Verdad? En ese aspecto. Entonces, al final de la conversación, hermano, tú sabes, es la iglesia de Cristo, no es nuestra iglesia. Tenemos el privilegio de administrar y de liderar la iglesia a través de una de servicio por un periodo pequeño, pero eventualmente este hermano, su nombre es Vanderbloemen, su apellido, William Vanderbloemen. Él escribió un libro que se llama Next, próximo o siguiente. Y en ese libro, su primera oración, en el enunciado primero dice, todo pastor es pastor interino. Entonces, es el entendimiento de ello, ¿no? De que esa es la realidad, de que nadie está permanentemente en ese aspecto, en esa situación. Correcto. Hablando de este tema de interinatos y de transiciones, asumiendo que estamos al final de la jornada y que estás llegando al final de tus días ministeriales o aún en la tierra, y supieras que tus 3 nietos eventualmente van a responder al ministerio vocacional, ¿qué les dirías? 3 recomendaciones que les puedas dar a tus nietos. Pues creo que una de ellas es que ellos sepan articular y asegurarse del llamado que el Señor les ha dado. Creo que una vez más insisto en cuidar de la vida espiritual, personal. Definitivamente. Y cuidar de sus familias, ¿no? De saber que el primer ministerio que tenemos es a nuestra familia, pastorear a nuestra familia. Y de ahí juntos entonces estar en el ministerio juntos. Yo creo que esas son las 3 cosas que yo diría, ¿no? Y obviamente prepararse a lo máximo en herramientas, académicamente, en el ministerio para servir al Señor que merece lo mejor de nosotros. ¿Qué año estás hablando cuando andabas manejando de Freer a Del Mar College? 1984. Te hago esta pregunta porque ahorita pienso en tus nietos y pienso, si el Señor los llegara a llamar al ministerio vocacional o lo que vayan a hacer ellos profesionalmente, estás hablando en los próximos 20 años o algo así más o menos. Estoy pensando en las eras, o sea, pensar en los 80s, pensar en donde estamos ahorita, son mundos muy distintos. Sí. Y pienso en los retos de esas generaciones que vienen con respecto inclusive al llamado pastoral. Tú estás entrando en una etapa Texas Baptist que yo argumentaría muy diferente a la que tomó Dr. Hardage hace 10 años, 11 años cuando él entró, y viceversa si te vas hacia atrás. Entonces, estamos en tiempos diferentes, pero en tiempos con muchas oportunidades. Vemos la mano de Dios obrando, y te mencioné esto antes de que empezáramos a grabar, pero aquí en esta mesa ya estuvo mi hermano Noy Treviño, ya estuvo Irene Gallegos, ya estuvo José Valerio, y estoy mencionando personas que son claves en el liderazgo de Texas Baptist. Y en lo personal, o sea, trabajar con este grupo de individuos que traen una trayectoria, no solamente de integridad, pero de un sello por el Evangelio. O sea, estos varones, estas damas, o sea, de veras, es algo emocionante ver lo que Dios está haciendo. El impacto que los bautistas de Texas están teniendo, las iglesias a nivel local, a nivel nacional, estatal obviamente, y aún internacional. Lo que hace Noy Treviño y José Valerio es impresionante, hermano, porque aquí los entrevisté a los dos al respecto a ello. Y todo esto lo menciono simplemente porque el privilegio de liderar, ese privilegio. La última pregunta que te quiero hacer es que, y sé que amas a los pastores, sé que eres llamado a servir a los pastores, un seminario te invitara a enseñar una clase y tienes un grupo de pastores, tal vez, no sé, sembradores de iglesias, no sé, todo tipo de pastores, y te dan un cheque en blanco para que tú escojas la materia que quieres enseñarles. ¿Cuál considerarías como una materia primordial para aquellos que sienten el llamado al pastorado? Tendría que ser liderazgo pastoral, ¿no? Una clase donde hablemos de qué significa ser líder según Jesús, cómo liderar una congregación, que obviamente cubre los aspectos de carácter como de aptitudes. Creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Obviamente el conocimiento bíblico, la doctrina, la historia de la iglesia, todas esas cosas son muy importantes, ¿no? Y muchas veces las hemos aprendido
en la iglesia o de alguna forma las aprenderemos en el seminario. Pero creo que el liderazgo pastoral es algo que a veces no se ha estudiado, ¿no? A veces, cuando menos en algunos ámbitos, hay mucho énfasis en el conocimiento bíblico, cómo predicar, cómo enseñar la Biblia, cómo interpretar la Biblia. Todo eso es importantísimo, es nuestra base, ¿no? Pero si puedes ser un excelente predicador o exégeta y no sabes liderar una congregación, entonces pues no vas a poder llevar a cabo tu ministerio, ¿no? Puedes predicar en YouTube, pero no tienes congregación a quien pastorear, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, ha sido importante para mí al observar la trayectoria ministerial de mi padre. Creo que fue lo que le faltó a él. Entonces yo pude observar cómo eso le afectó y lo limitó, ¿no? Porque él amaba al Señor, conocía la Biblia, podía enseñar la Biblia, tenía su doctrina, tenía sus convicciones muy firmes, ¿no? Pero en cuanto al liderazgo congregacional, dejaba mucho que desear. Y él sufrió y sufrimos nosotros como familia. Claro. Así que... Yo pienso que el liderazgo por naturaleza es difícil. Simplemente. Liderarte a ti mismo es difícil. ¿Verdad? Entonces, estás hablando de un área que la mayoría le sacamos la vuelta o asumimos que sabemos hacer. Porque si Dios nos ha llamado, es obvio que Dios me ha llamado, ¿verdad? Entonces, la otra cosa que me hace pensar es esto, y estás haciendo referencias muy importantes. Siempre hemos creído que la doctrina es relacional. Entre más conoces, más pasión tienes por las almas. Entre más te profundizas en tu caminar con Cristo, en su conocimiento, en su palabra, más deseas. El ejemplo probablemente, obviamente supremo es Cristo, pero el apóstol Pablo. Pues hablando de un hombre con un conocimiento bíblico, teológico muy, muy especial. ¿Y qué le caracteriza? Misiones, plantación de iglesias, liderazgo. Entonces, yo creo que el ejemplo de Cristo, de Pablo, de los apóstoles, yo argumentaría que eso es la norma. Trágicamente hemos creado un divorcio y hemos creado nuestras propias versiones de ello, pero yo argumentaría que doctrina es relacional. Entonces, si pudiéramos volver a casar, si verlos como luego decimos, las dos caras de la misma moneda, donde ese conocimiento bíblico, doctrinal, teológico, seminarios, todo eso, es necesario y tienes que predicar, ese es un llamado a la predicación, pero es obvio que esa predicación ahora tiene que ejercerse, tiene que ponerse en práctica en el contexto de una congregación que a lo mejor no es la ideal, pero regresamos a lo que dijiste, porque eso me llamó la atención. Hablaste de encontrar satisfacción donde el Señor te tiene en este momento, en lugar de tener esa inquietud que siempre estás pensando, voy a poner mi resumen aquí, voy a estar a ver qué oportunidad. O sea, es una situación no saludable para el pastor, para su familia. O sea, no es justo que tengas tu familia en esta situación, ¿verdad? Correcto. Y para la iglesia, porque a veces puedes caer inclusive en algo deshonesto, donde realmente no estás ahí 100% con ellos. Pero en este caso, hablando de eso otra vez, para mí es importante porque definitivamente es uno de los retos, y regresando a lo que hemos dicho otra vez, hablar de los 80s cuando tú empezaste a pastorear y liderar la iglesia en los 80s y liderar la iglesia ahorita, estamos hablando de dos diferentes contextos. Lo hermoso de esto es que la palabra de Dios es la misma, los principios son los mismos, las generaciones cambian, las estrategias podrán cambiar, pero el evangelio no cambia. Es una de las cosas que los bautistas, como bautistas, estamos comprometidos a ello. Y ahora tenemos la oportunidad de poder servir de esa manera. Mi hermano, te agradezco mucho tu tiempo, de veras. Y nuestro podcast está dirigido para la iglesia, pero enfocamos en pastores. Y típicamente terminamos orando, en oración. Y a mí me encantaría que, estando tú a unas horas de tomar tu posición oficial como director de Texas Baptist, me encantaría que oraras por la familia de Texas Baptist, obviamente, porque somos un equipo bastante grande, muy diverso, pero especialmente también por los pastores. Así es que me encantaría que termináramos de esa manera. ¿Qué te parece? Claro que sí. Solamente decir como un comentario a lo que acabas de mencionar en cuanto a la doctrina y la obra, ¿no? Creo que es importante recordar que el Señor no nos ha llamado necesariamente a ser predicadores o a ser instructores de conocimiento. El Señor nos ha llamado a ser discípulos. La gran comisión es hacer discípulos.
que enseñándoles a obedecer o a vivir todas las cosas que Dios ha mandado. Entonces, lo que el Señor nos ha enviado a hacer es hacer seguidores de Jesús que lo imiten, que lo obedezcan. Y creo que eso es lo que nos ayuda a mantener ese balance entre la doctrina, el conocimiento y cómo se lleva a cabo la relación con las personas, ¿no? Porque estamos haciendo discípulos. Exacto. Así que el llamado principal, vamos a decir, tenemos un rol que jugar, ¿no? Como nuestro don y nuestro lugar en la iglesia, pero el llamado para todos los discípulos es ser discípulos, para todo cristiano. Así que